amigos, hoy quiero hablarte sobre distintas alternativas para que puedas guardar y proteger tus trabajos en papel, ya sea acuarela o dibujo, de una manera segura. Ya sabemos que hay unos gabinetes que vienen con distintas gavetas parecidas a esta mesa, que no todos pueden tener uno de esos porque son bien costosos, pero aunque lo tuvieras, siempre es bueno poner entre cada trabajo un papel para protegerlo, ¿no? Pero no cualquier papel. Eso se hace porque los cambios de temperatura o en sitios como aquí, que es bien húmedo, pues afectan, y con el tiempo pues se va a pegar con lo que esté arriba, esa acuarela. Así que para eso viene un papel que usan lo que llaman los profesionales, se llama glazing paper. Es un papel que es resistente al agua, a la grasa y al aire. O sea que entre cada acuarela o dibujo, pues vas a poner uno de estos. También cuando lo vas a enviar, si vendiste un trabajo, siempre es bueno que le pongas esto encima para que lo proteja en el viaje. Acuérdate que puede ser que salga con una temperatura desde aquí bien caliente, y si va a Estados Unidos o a Argentina, allá quizás haya un frío tremendo, y ese cambio y esa condensación y lo que pasa en el camino pues puede afectar ese trabajo en papel. Así que esto es lo que recomiendan. Lo que pasa es que esto es bastante costoso y difícil de conseguir, por lo menos aquí. Así que la alternativa que yo encontré, que yo le llamo la alternativa silvestre, pues es utilizar este papel, que es lo que se usa para hornear, que es papel de cera, wax paper. Y esto lo puedes usar para los trabajos quizás pequeños, en la misma libreta, si quieres utilizar la misma libreta. En este caso estoy usando como ejemplo un trabajo en giclée. Pues es fácil, porque entonces la misma libreta te va a proteger. Lo puedes poner aquí y siempre va a estar protegido, no se va a pegar aquí, ¿ves? O si fuera el dibujo que está aquí abajo, pues sería lo mismo. Y en la misma libreta que tienes puedes ir guardando ahí los trabajos. Esa es la forma, como les digo, silvestre. Hay otra manera, que es, vienen estas bolsas. Aquí yo compré un paquete. Nuevamente lo tuve que comprar afuera en eBay, porque aquí no las conseguía. Y si tienes trabajos pequeños, por ejemplo, esto es otro print, puede ser una acuarela, un dibujo, las puedes ir guardando. Esto es como una bolsa, las pones aquí y esto lo sellas. Esto yo también lo uso para cuando se vende alguna, pues en el camino pues lo puedo poner aquí si es un trabajo pequeño. Si es un trabajo grande, pues prefiero esto, obviamente, porque va a cubrir toda la obra. Aquí tienes dos o tres alternativas. Ahora vamos a lo otro. Vienen unos portfolios pequeños que todo el mundo sabe y los tiene, pero también es posible. Es un portfolio bastante grande de la marca Itoya. Aquí puedes guardar varias acuarelas y dibujos a la misma vez, ¿no? Y van a estar siempre protegidos por este plástico, y es una manera fácil para que tú puedas presentar tus trabajos. Si viniera a tu estudio algún cliente, alguien interesado en ver tus trabajos, es una forma más organizada de presentarlos, y a la vez están bien protegidos. Así que esta alternativa me resultó bien buena. Obviamente vienen también pequeños, como este portfolio que yo tengo, que es viejísimo, pero para trabajos más pequeños, para no ocupar pues aquí los puedes guardar también, ¿ves? Aquí hay algunos dibujos y es fácil de guardar y fácil de presentar. Así que espero que estas
estas alternativas que te presenté te puedan dar alguna idea para que puedas proteger bien esos trabajos y duren por generaciones. Así que nos vemos en la próxima y gracias por estar conmigo.